Bien, y continuando con este programa, con este Seminario Internacional de Nutrición Deportiva, ahora tenemos nuestra primera invitada internacional, Catherine Cantaro, de Perú. Es licenciada en Nutrición y Dietética, magíster en Gestión y Docencia en Alimentación y Nutrición y antropometrista de nivel 2 de ISAC, que es la Internacional de Quiniantropometría. Ya tan joven así, ya es CEO de una compañía que se llama Nutri.tiva. Así que, doctora, la recibimos en este escenario. Les damos la bienvenida y muchas gracias por acceder a compartir sus experiencias y conocimientos. Desde República Dominicana le damos un gran abrazo. Adelante, doctora Catherine Cantaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias por la oportunidad, Milton, de poder compartir información en nutrición deportiva. Además, pues, de todo lo mencionado, también soy nutricionista de la Federación de Taekwondo, de la Federación Peruana de Taekwondo, y he tenido experiencia en otras federaciones, así que voy a impartir un poquito de este conocimiento y revisión bibliográfica, porque primero nos basamos en los libros, en los artículos, y después comenzamos con la práctica en campo. Y un resumen entre la práctica en campo y la revisión bibliográfica es la presentación que tengo para todos ustedes. Se preguntarán por qué estoy con la mascarilla, sino que justo el día de hoy ha coincidido con una actividad fuera de mi hogar, entonces, como por seguridad, voy a estar con la mascarilla, pero estoy segura que me van a poder escuchar bien porque yo hablo bastante y hablo fuerte, así que no va a haber ningún problema en que me puedan escuchar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Espero que se pueda ver todo conforme. Ahí, por favor, me comentan. ¿Todo conforme? Todo se ve muy bien y todo Muchísimas gracias. Se escucha muy bien. Bienvenida. Excelente. Gracias. Entonces, empezamos el día de hoy. Ya me presentaron. Agradecida de poder compartir información que al final ayude también a las elecciones en el momento pues tan importante de la práctica de la hidratación. El día de hoy vamos a ver un poco sobre las funciones de los líquidos y electrolitos en nuestro cuerpo, cómo establecer la estrategia de hidratación, cómo evaluar el estado de hidratación y algunas recomendaciones finales. Tenemos que recordar que el agua presenta una gran cantidad de funciones y en el deporte principalmente vamos a regular la temperatura corporal, ya que el movimiento mecánico producido por los músculos va a incrementar la temperatura, lubricar las articulaciones, transportar nutrientes y desperdicios a través del cuerpo. Hay que recordar que el cuerpo humano de un adulto va a tener un aproximado, porque también depende de la cantidad de grasa, de 60% de agua corporal total, que se va a dividir en el líquido intracelular y extracelular. Y del líquido extracelular tendremos el líquido intersticial entre la célula y el sistema circulatorio, los capilares y el plasma sanguíneo. Entonces, mucho de lo que perdemos al momento de hacer actividad física es agua, básicamente agua. Y tenemos que tener en consideración que la disminución de la cantidad de líquidos totales en el cuerpo va a generar una serie de efectos a nivel de las adaptaciones musculares, adaptaciones cardiovasculares, adaptaciones pulmonares al ejercicio. No solo pues en la práctica deportiva de alto rendimiento, sino también en la adaptación a la práctica deportiva de personas que son un poco más sedentarias. También tenemos que ver la cantidad de agua en los diferentes tejidos corporales. Igual durante la actividad física hay algunos sistemas que se apagan un poquito para dar prioridad a la irrigación sanguínea, toda la vasodilatación, al movimiento de los músculos. Entonces, van a haber algunos, como por ejemplo el sistema digestivo que se apaga un poco. Sin embargo, el músculo, que va a tener un 75% de agua, está a toda su capacidad. Veamos también que la grasa no tiene mucha agua y es por eso que personas de gran cantidad de adiposidad tienen menor contenido de agua en proporción a su cuerpo a una persona delgada. Y también tenemos que ver que la falta de líquido va a afectar las funciones de varios órganos que sí se utilizan en la actividad física, como va a ser pues el corazón, como va a ser pues el cerebro principalmente.
¿Y qué va a pasar? Entonces, a un aumento de la deshidratación o pérdida de líquidos que se da en el deporte y que se puede incrementar si el deportista ya llega deshidratado, se llega en contra, va a incrementar una mayor cantidad de fatiga y aumento de la probabilidad de lesiones. Esto acumulado va a generar una disminución en la resistencia muscular, disminución en la efectividad del entrenamiento, disminución en la capacidad de recuperación y desconcentración, lo cual al final nos lleva a una disminución del rendimiento deportivo. Entrenar tanto para que al final quizás sea un tema quizás tan sencillo, lo que podría empeorar esta situación, o un entrenamiento hacer que no se adapte lo suficiente, que el deportista no mejore como estamos buscando, o sencillamente tenga otros problemas de salud durante la práctica deportiva, especialmente en estos deportes de rendimiento en donde es una gran utilización de nutrientes por un largo periodo de tiempo y los procesos de deshidratación son mucho mayores. Si estamos hablando de personas con prácticas de actividad física por encima de las 3 horas, es obligatorio y fundamental que se evalúe la hidratación pre-entrenamiento, durante el entrenamiento, post-entrenamiento. ¿Qué contiene el sudor? ¿Qué va a contener el sudor además de agua? Va a contener electrolitos, estos conductores de los diferentes, de la conducción nerviosa, los conductores de la contracción, bueno, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, proteínas, una cosita de grasa y glucosa, una cosita ínfima, que uno no puede decir, uy, sí, suda más para que pierdas grasa, no pasa. Lo que más vas a perder durante la actividad física es agua, agua que hay que reponer. El peso después de entrenar no es un peso que sea seguro. O sea, si estás pesando mucho menos después de entrenar, no te alegres, es peso en deshidratación. Preocúpate porque lo que está pasando es que tu cuerpo no está adaptando el entrenamiento. Uno entrena constantemente y repite una serie de movimientos para que tu cuerpo los adapte y pueda generar un mayor movimiento, incrementar las capacidades físicas relacionadas al deporte, más fuerza, más resistencia, más agilidad, pero sí, no estamos correctamente hidratados, difícilmente vamos a generar estas adaptaciones. A mayor pérdida de peso durante el entrenamiento, mayor pérdida de electrolitos y mayor pérdida del rendimiento deportivo también. Así que tenemos que estar atentos a la cantidad de líquido que estamos perdiendo, porque el peso relacionado al ejercicio, el peso perdido en el ejercicio es principalmente agua. Los electrolitos como el cloruro de sodio, potasio, calcio y magnesio son sustancias indispensables para las reacciones enzimáticas, la conducción nerviosa, el mantenimiento del potencial de membrana celular, contracción y relajación muscular, por lo cual desempeñan una función muy importante en sucesos físicos y metabólicos relacionados con el ejercicio. Entonces, no es solo agua, 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 sino también los electrolitos presentes en los líquidos, porque si solo nos rehidratáramos con agua, o si no hubiera un correcto trabajo de la hidratación con la alimentación que nos ayude a cubrir estos electrolitos, lo más probable es que se incrementaría solo el volumen de la orina. ¿Por qué? Porque entra el agua y así como entra, sale. En cambio, si hay suficientes electrolitos, entra el agua y le permite ingresar a la célula y mantenerse en la célula. Cuando nos hidratamos, lo que queremos es que nuestras células funcionen mejor, o sea, que el agua y los electrolitos ingresen a la célula. Funcionan entonces en equipo. ¿Cuáles son las necesidades de agua y electrolitos? Pues vamos a hablar que lo pueden llegar los adultos físicamente activos por encima de una necesidad de 3.7 litros, específicamente deportistas de resistencia que tienen duraciones de entrenamiento tan altas. O sea, por eso es que estas necesidades van muy por encima quizás del promedio. Y las mujeres 2.7 litros por día como un máximo. A mayor tiempo de entrenamiento, mayor necesidad de adecuar los líquidos a consumir. Asimismo, estaremos hablando de 1.5 gramos de sodio, 3.8 gramos de sal, y 4.7 gramos de potasio al día, que también es un problema porque muchas veces se puede ver los niveles de sodio a partir del consumo de sal o el consumo de elementos industrializados que suelen tener un mayor contenido de este mineral, pero no potasio.
Y muchas veces las necesidades son incrementadas en personas físicamente activas justamente del potasio. Hay gente que se queja mucho de la resistencia, perdón, de la retención de líquidos y que le es un poco más difícil o que tienden a hincharse. Y muchas veces esta retención puede deberse también a la falta de este mineral, el potasio, que se encuentra comúnmente en frutas, verduras y granos. Semillas como los frutos secos, perdón, nueces, almendras, pecanas, etc. Entonces, hablemos de la estrategia. ¿Qué hacemos o cómo identificamos o cómo hacemos para mantener nuestra hidratación? Porque si tú te has dado cuenta que te mueves y ya comienzas a sudar muchísimo, el problema no está que sudes bastante. El problema está en que sabiendo que tienes una sudoración profusa, no tengas una estrategia de hidratación. Y ahí está el problema. Si ya sabemos que somos de sudar mucho, entonces con mayor razón tengo que comenzar a ver el color de mi orina, que esto es algo que voy a decir posteriormente. Cuanto más oscura la orina, mayor grado de deshidratación. Y eso es un básico. Si mi orina está como en los grados, si ya está amarilla, un color amarillento turbio, estamos totalmente deshidratados. Lo ideal es que estemos tal cual como la primera línea, y si se dan cuenta es como un amarillo pálido. Tampoco transparente, porque ya el exceso de hidratación, o sea, si tomamos muchos líquidos, también perdemos electrolitos, y acuérdense que funcionan en equipo. Si estamos deshidratados, y el problema es que los deportistas entrenan tanto que el cuerpo se acostumbra a estar deshidratado, no porque sea la mejor opción, sino porque es una tolerancia generada por el ejercicio. Pero no es que sea la mejor, porque un estado de deshidratación continuo, pues volvemos a estos tres problemas principales. Aumento de la fatiga, aumento de la probabilidad de lesiones y aumento de la desconcentración. ¿Por qué? Porque si comienza a disminuirse el agua total en el cuerpo, hay que sacar agua de otros lados. Entonces, se empieza a sacar agua del plasma sanguíneo, lo cual hace que el corazón tenga que bombear sangre más viscosa, y también el cerebro, todo pierde líquidos, y esto puede hacer pues que la conducción nerviosa sea mucho más lenta. O sea, nos despertamos podríamos haber perdido un pase o podríamos haber perdido milisegundos que hubiesen sido la diferencia para poder ganar. Especialmente en deportes de resistencia, esta estrategia de hidratación tiene tres partes: antes, durante y después de la actividad física. Y cada estación tiene su propio objetivo. Iniciar la actividad física euhidratado y con niveles normales de electrolitos en plasma. Esa es la razón fundamental por la cual, antes de empezar, yo tengo que ver mi orina. Si yo no he podido orinar antes de ir a entrenar, o la orina que hice salió muy oscura, salió de poco volumen, o sea, poquita cantidad, y hasta puede oler, porque cuando estamos muy deshidratados huele, entonces ya te estamos entrando con una desventaja. Además, 62 al 89% de los jugadores llegan deshidratados a entrenar. O sea, si ya tenemos estos valores, que son que los jugadores de fútbol, de deportes de menor duración, entran casi al 90% en deshidratación, imagínense deportes de mayor duración, como son los deportes de resistencia, que necesitan mayor contenido de líquido y que tienen menos espacios para poder hidratarse. Con mayor razón, la estrategia de ver el color de la orina es fundamental. La hidratación antes del ejercicio comienza 4 horas antes. O sea, si mi entrenamiento es a las 6 de la tarde, empiezo desde las 2. Pero ¿qué pasa si mi entrenamiento es a las 6 de la mañana? ¿Me debo despertar a las 2 de la mañana para tomar agua? No. La estrategia se coloca de esta manera como un indicador. No quiere decir que, uy, sí, ya, me tengo que 4 horas antes, hay que tomar el líquido. No, son indicadores, porque si llegamos con una estrategia de hidratación previa, me aseguro que cuando ya sea el momento de entrenar, esté euhidratado, esté en niveles promedio de hidratación, en niveles adecuados de hidratación. Se dice, de acuerdo a la guía del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que se empieza 4 horas antes con 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso corporal. Si estamos hablando de una persona de 60 kilos, de 300 a 350 mililitros. Pero otras posturas, como la postura canadiense, nos habla que 2 horas antes, medio litro y ya está. 15 minutos antes, medio litro y ya está. O sea, va a depender, estos son indicadores para asegurarnos que hay una hidratación que nos permita orinar
ver el color de la orina y con esto tener un indicador que me ayude a garantizar que durante la actividad física por lo menos entro hidratado, porque en el entrenamiento te vas a deshidratar, es algo normal del proceso de entrenamiento. Pero si ya vas a deshidratarte y estás ingresando deshidratado, pues el rendimiento se disminuye, la adaptación al entrenamiento, las modificaciones que uno quiere conseguir en cada entrenamiento no se dan como esperamos. La fatiga se incrementa y si hay un aumento de la fatiga, entonces esto genera al final una colisión, una lesión o una pérdida. 4 horas antes, de 5 a 7 mililitros, si el atleta no orina o la orina es muy oscura, de 3 a 5 mililitros, 2 horas antes de la competencia. O sea, si estamos hablando de un entrenamiento, mientras te tomes tus 300, 500 mililitros antes, 2 horas antes ya estamos. De 4 a 2 horas antes para poder orinar. Pero cuando estamos en competencia, con mayor razón, entonces tendríamos que hacer estos dos procesos, 4 horas antes y 2 horas antes. Si estoy corriendo 8 de la mañana y me estoy levantando a las 6, pues desde que te levantas, punto. No es que tengas que levantarte antes para hidratarte, sino tratar de organizar que haya este periodo de hidratación preentrenamiento. Hidratación durante el ejercicio. El objetivo es llevar al mínimo la deshidratación. ¿Por qué? Una pérdida del más del 2% de peso corporal total, especialmente en el ejercicio prolongado, como son ejercicios de resistencia, genera una pérdida del rendimiento. Punto. Eso está totalmente probado. ¿Qué es 2% del peso corporal total? Estamos hablando de 1 kilo, 1,2 kilos, 1,5 kilos, dependiendo del peso total. Entonces, no es poco, es muy fácil llegar a estas cantidades en entrenamientos de más de 2 o 3 horas. Es muy sencillo. Entonces, con mayor razón, la estrategia antes tiene que ser completa. Asimismo, como estamos hablando de ejercicios de larga duración, así como tenemos que ir aportando líquidos en la medida que va pasando las horas de entrenamiento, sí tenemos que aportar energía, porque la energía aportada de los carbohidratos va a ser mucho más eficiente que la energía sacada de las grasas, que no es tan eficiente o no es tan intensa o no nos permite hacer quizás sprints como sí nos aportaría utilizar carbohidratos. Las estrategias son que durante el entrenamiento tratemos de llegar a un 80% del peso perdido. ¿Qué quiere decir? Si yo en el entrenamiento perdí 1 kilo de peso, esto es similar a 1 litro. Durante el entrenamiento debí haber tomado 800 mililitros. O otra estrategia es de 0,4 a 0,8 litros por hora. Igual, como acá es un poco teórico, cualquiera que necesite puede tener acceso al PPT para revisar, porque este es un poco la aplicación de la teoría. Personalmente, es muy complicado llegar a estas cantidades. O sea, es muy complicado. A pesar de que lo dicen las guías, lo que sí he hecho es tratar de aportar un preentrenamiento específico, la cantidad de líquidos, y durante realmente que sea voluntad, pero siempre evaluar peso inicial y peso final. Ese es mi indicador. Si el peso inicial y peso final tiene una diferencia de más de 1,2 litros, o 1,2 kilos, mejor dicho, ese es el grupo que yo tengo que ver qué pasó con los líquidos que ingirieron, no fue suficiente. Y ir aumentando, porque así como se entrenan las capacidades físicas, se entrena la hidratación, para que tu estómago tolere un poco más de líquidos. Se ha demostrado que el consumo de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora mantiene los niveles de glucosa en sangre y sostiene el rendimiento, y se recomienda de 0,5 a 0,7 gramos por litro de sodio durante el ejercicio mayor a 1 hora. Entonces, como estamos hablando de ejercicios de resistencia, y los entrenamientos de resistencia tienen una duración normalmente mayor a 1 hora, 2 horas y puede ser más, entonces es aquí en donde las pérdidas de líquido van a poder acrecentar la disminución del rendimiento. La pérdida de carbohidratos tiene que ser repuesta, al igual que las pérdidas de sodio en la medida que incrementa la cantidad de horas de ejercicio. Otra estrategia que se coloca es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso corporal, o sea, si la persona pesa de nuevo 60 kilos, tendría que estar tomando 360 mililitros por hora, dependiendo cuánto tiempo de entrenamiento hace.
Pero como les digo, todas estas son recomendaciones. La aplicación durante es muy complicada porque el deportista está más interesado en las indicaciones del entrenador, en los tiempos que está haciendo, en la agitación, dependiendo del tipo de actividad física, si es que está haciendo aeróbica, anaeróbica, dependiendo. Entonces, mientras podamos controlar el peso inicial y final y ver que no hay una pérdida más de 1 kilo de peso, ya estamos cuidando la hidratación. Quiere decir que lo que ha tomado ha sido suficiente para poder cubrir las necesidades del ejercicio. Si el entrenamiento dura por encima de las 2 horas, es ahí en donde sí será necesario y obligatorio ya cubrir las necesidades no solo con agua, sino quizás con una bebida deportiva o quizás con una bebida casera que incluya sodio y que incluya carbohidratos. Es de vital importancia determinar las pérdidas de líquido durante el ejercicio de más de 3 horas de duración. Por ejemplo, si una persona empieza el ejercicio con 60 kilos y termina el entrenamiento en 58.5 kilos, o sea, ha perdido ahí 1,5 litros, 1,5 kilos, y consumió 500 mililitros, vamos a hacer el cálculo. La pérdida de peso total fue 1.5 litros, y 500 mililitros es medio litro. Eso quiere decir que durante el entrenamiento ha perdido 2 litros y que debe consumir 80% de esto, o sea, 1.6 litros durante el ejercicio. Que la idea es que sería que lo divida en 500 mililitros por hora, por ejemplo. Como les digo, es bien complicado tratar de cubrir cantidades exactas durante el entrenamiento por las presiones que ya tiene el deportista. Pero el control del líquido consumido y del peso inicial y final me pueden dar herramientas para ver si es que estamos encaminados en una buena hidratación o tenemos que estimular que el chico tome más líquidos durante porque está siendo insuficiente. Ya hemos visto entonces estrategia antes, asegurar el color de la orina y asegurar una cantidad de líquidos. La estrategia durante es sí, asegurar líquidos, pesarnos, porque con un peso inicial y final va a ser mucho más fácil el control, y si no, pues llegar a las recomendaciones de líquidos que serían de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso corporal. Después del ejercicio, reponer completamente cualquier déficit de líquidos y electrolitos, evitar afectar el rendimiento de la siguiente sesión. Si yo preparo mi cuerpo para terminar el entrenamiento, o sea, al terminar el entrenamiento, 1, mis músculos se recuperan más rápido para la siguiente sesión. 2, mejoro este proceso de recuperación, no solo al terminar, sino también durante el sueño. O sea, poder dormir bien hidratado también me va a ayudar. Claro que si estoy sobrehidratado me voy a levantar en la madrugada a ir al baño y esa no es la idea. ¿Y qué nos dicen las recomendaciones? 1.5 litros de líquido por cada kilo de peso perdido. Es necesario que la bebida aporte suficiente contenido de sodio porque de lo contrario va a producir más orina. Pero no necesariamente entonces aquí vamos a necesitar una bebida deportiva, en verdad puede ser con comida, o sea, el post-entrenamiento, la comida después de entrenar, mientras tenga quizás una buena ensalada con su aliño, podría ser suficiente y no necesitaríamos una bebida deportiva adicional. Lo importante es cubrir esa cantidad de líquido. ¿Cuál es el problema de perder mucho peso al entrenar? Que si durante el entrenamiento ha perdido más de 2 litros de peso, o sea, 2 kilos, que 2 kilos es igual a 2 litros, tendría que estar reportando o cubriendo 1.5 litros por cada kilo. Si ha perdido 2, tiene que tomar 3 litros. Y si terminó de entrenar a las 6, 7 de la tarde, no hay forma que después se tome 3 litros. O sea, esta parte teórica es muy complicada. Más fácil cuando el entrenamiento fue en la mañana y tienes todo lo demás del día para completar. Por eso, eviten que sus deportistas pierdan más de 1 litro, más de 1 kilo de peso, porque es muy difícil recuperar todo ese líquido después. Muy, muy complicado, lo cual hace que el estado de deshidratación se mantenga más tiempo.
Es necesario, pues, que los alimentos a que acompañen el post-entrenamiento, pues, sean ricos en proteínas y carbohidratos, esta mezcla que va a ayudar a estimular la recuperación muscular, pero también cubramos electrolitos a partir de los alimentos. En el estado de hidratación, como les decía, el color de la orina es fundamental. Este es un colorímetro hecho por mí, porque estas son orinas de verdad, así que si desean lo pueden utilizar para que puedan medir la coloración de la orina, colorimetría se le llama, y en base a eso poder tomar estrategias relacionadas a la hidratación. Así que, como ya hemos visto, sin color de la orina no podemos empezar a entrenar, en especial en deportes de resistencia o deportes de categoría de peso donde les encanta andar deshidratados a esos chicos. ¿Qué estrategias puedo tomar en caso mi orina esté muy oscura? Esto es de los lineamientos de Coldeportes, de nutrición deportiva. ¿Qué nos comentan nuestros colegas? Que si uno está bien hidratado, mantenga la hidratación, lo está haciendo bien. Si uno tiene una deshidratación moderada, es importantísimo cubrir medio litro, como decían las recomendaciones. Y si uno está deshidratado severo, 1 litro no va a ser suficiente. Aquí tendríamos que colocar por lo menos 500 mililitros no es suficiente, habría que ver 1 litro. Pero como ya estamos hablando de gran cantidad de líquidos, ojo, tiene que ir acompañado de electrolitos. Y no lo digo solo por una bebida deportiva, en verdad, una bebida casera o un puñado de frutos secos con el líquido podría ser suficiente para cubrir esa necesidad de electrolitos también. Evaluar la hidratación. ¿Cómo podemos evaluar el estado de hidratación? Ya hemos visto que pesarse antes y después es una muy buena estrategia, pero calcular el porcentaje de pérdida de peso también lo es. ¿Cómo se calcula el porcentaje de pérdida de peso? La fórmula es la que está ahí. 100 menos peso seco después del ejercicio por 100 entre peso seco antes del ejercicio. O sea, necesitamos el peso inicial y el peso final. Si una persona empieza el ejercicio con 60 kilos, como hemos visto ahí el ejemplo, y termina el entrenamiento con 58.5, despejando la fórmula, nos sale 2.5%, o sea, más de un 2% de pérdida de peso. Por eso les decía, no más de 1 kilo, porque normalmente eso es el indicador de relacionado ahí a más de 2% de peso corporal. ¿Por qué? Porque se puede clasificar en base al porcentaje de pérdida de peso qué problemas o qué efectos se pueden tener. Si tienes una deshidratación del menos del 1%, no hay efecto, o menos del 2%, la verdad que es leve sed, por ahí que ya empieza ahí algunos niveles bajos de desempeño. Pero en la medida que se incrementa el porcentaje de pérdida de peso, habrá una alteración de la capacidad termorregulatoria, sed intensa, disminución de la resistencia al ejercicio, mareos, calambres, incremento de la temperatura corporal, incapacidad para poder acondicionarse a la altura, en el caso se hiciera una actividad en altura, disminución de la fuerza muscular y contracturas por calor, cefaleas y aumento de la temperatura corporal, contracturas graves, agotamiento, parestesis, posible fallo orgánico, golpe de calor, riesgo de desmayo y niveles bajos de desempeño. Por eso, calcular el porcentaje de pérdida de peso es una buena estrategia también para identificar cuánto líquido voy perdiendo por entrenamientos y con ello tomar las acciones debidas para prevenir esta pérdida o esta excesiva pérdida, porque nos vamos a deshidratar, eso es lo normal. Lo que no es normal es que no tengamos una estrategia que nos ayude a que esto no nos genere problemas o que sea un impedimento para seguir mejorando en mi entrenamiento. Monitorear la hidratación, esto ya lo va a hacer un profesional de la salud, porque en verdad el porcentaje de pérdida de peso, pues tomarse el peso antes y después no es tan complicado, así que es fácil de que lo pueda hacer el entrenador, el atleta. Quizás ya el monitoreo de la orina con la densidad urinaria, se utiliza un refractómetro que mide la orina y mide cuántos sólidos o qué tan concentrada está esta orina. Es una evaluación mucho más específica, pero es importante que sepan que existe para que lo puedan solicitar a su profesional de confianza. Para terminar ya esta parte, ¿qué recomendaciones tenemos? Antes del ejercicio, 4 horas antes, de 5 a 7 mililitros por kilo de peso corporal. Por ejemplo, 300
a 420 mililitros para una persona de 60 kilos. Si la persona no orina, después o le cuesta muchísimo, especialmente en una competencia o antes de una competencia, 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso corporal. Otras recomendaciones nos dicen 2 horas, 500 mililitros, 15 minutos antes, 500 mililitros. Durante el ejercicio, la finalidad es prevenir una deshidratación excesiva, no más del 2%. Se habla que pues tratemos de llegar a 0.4, de 0.4 a 0.8 litros por hora, o el 80% de las pérdidas totales, o sea, 600, 800 mililitros por entrenamiento. Después del ejercicio, 1.5 litros por cada kilo de peso perdido. Traten de no perder más de 1 kilo porque va a ser muy complicado que después de entrenar puedan cubrir esas necesidades. Estas recomendaciones de hidratación se pueden extrapolar a una población que no hace ejercicios de resistencia. Podría ser, pero quizás ya el antes del ejercicio es básico, pero las cantidades durante se disminuyen porque de por sí, como es un ejercicio de corta duración, básicamente mientras veamos el antes y el después se cubre. Pero ejercicios de mayor de 2 a 3 horas de duración, hay que tratar de tener una estrategia mucho más específica. Y tratar pues de que no haya pérdidas tan grandes de peso para luego no tener que cubrir tantos líquidos. Y siempre recordar que si estamos consumiendo mucho líquido, hay que acompañarlo de electrolitos que vamos a conseguir en una bebida deportiva, en la misma sal, en una ensalada de frutas, en una ensalada de verduras, en donde podemos recuperar estos electrolitos. Ya hemos visto cloro, potasio, sodio, magnesio, etc. Calcio. ¿Qué recomendaciones vamos a tener para realizar en este ejercicio en el calor de forma segura? Primero que hay que mantener una buena condición física, porque si ya estamos con tejidos adiposos muy elevados, entonces nuestra capacidad para conducir el calor va a ser más complicada. Aclimatarnos, básico. Establecer una manera cuidadosa el horario de entrenamiento para evitar temperaturas altas, o sea, que no sea entre las 9 o 10 de la mañana y las 2 de la tarde en donde el calor está intenso. Sesiones de calentamiento más cortas y menos intensas dependiendo de la temperatura del ambiente. Supervisar atletas con alto riesgo. Alto riesgo, hablemos de atletas de entrenamientos de más de 4 horas o que tienen tasas de sudoración muy altas. Disminuir la intensidad y duración del ejercicio en días calurosos, mayor número de pausas para refrescarse, vestimenta holgada de colores claros y de algodón, porque las vestimentas de colores más oscuros captan más calor. Suspender el entrenamiento, evitar el ejercicio si hay condiciones extremas, realizar ejercicio acompañado para poder notificar algún signo de deshidratación. Quizás uno no lo nota, pero otra persona podría notar quizás la sequedad en los labios o algún problema. Asegurarse de tener una buena hidratación al hacer ejercicio, hidratarse de forma adecuada, ya hemos visto la estrategia antes, durante y después. Vigilar las necesidades de sodio, tomar en cuenta los procedimientos de emergencia para enfriar a los atletas en caso de sufrir complicaciones, o sea, tener cerca los servicios médicos. No todo lo tenemos, pero entonces, si no tenemos pues un profesional cerca, tener las consideraciones del caso para evitar este tipo de problemas, porque los problemas por deshidratación pueden llegar a ser desde una deshidratación extrema, un golpe de calor que puede llevarte a la muerte, o sea, pasa. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente deportes de resistencia. Y con esto, quería agradecer que me hayan escuchado el día de hoy. Si me escriben al correo electrónico, encantados de poder pasarle la presentación. Esta es información que tiene que ser difundida para la práctica tanto personal como profesional, si es que estamos apoyando al desarrollo de algunos atletas. Así que espero que la revisión les haya gustado. Muchísimas gracias, Katy, por la presentación. Entonces tenemos algunas preguntas, a ver si nos puedes responder. ¿Qué opina de la ingesta de bebidas hidratantes en deportistas de alto rendimiento y en personas que hacen ejercicios porque quieren mantener su estado de salud? Bueno, en verdad, la bebida hidratante siempre va a ser una buena estrategia dependiendo de la duración del entrenamiento.
Si hablamos de un entrenamiento de menos de 1 hora de duración, realmente podemos cubrir electrolitos con la comida, con las, como les decía, las ensaladas de verdura, con las ensaladas de fruta o la misma fruta, un extracto. Son alimentos que nos pueden ayudar a cubrir estos electrolitos y no sería necesario la utilización de una bebida deportiva si el entrenamiento dura 1 hora. Si el entrenamiento se prolonga por encima de 1 hora, 2 horas, sí es necesario un vehículo de carbohidratos y electrolitos durante, porque ha habido una pérdida profusa, y es ahí en donde ya le recomendaría una bebida deportiva. Quizás no antes, porque la comida es un vehículo también de electrolitos y de carbohidratos y de líquidos, dependiendo con qué lo podamos acompañar. O sea, no hay que satanizar las bebidas deportivas, como también no hay que decir, uy, sí, todos tienen que tomar, porque no todos tienen que tomar. Depende de las condiciones, depende de la intensidad, depende de la temperatura del ambiente. Así que hay que, normalmente es una opción si es que el entrenamiento se prolonga por encima de la hora. Si no, agua y electrolitos a partir de la comida va a ser la estrategia para este tipo de personas. ¿Qué piensa usted de la utilización de las proteínas químicas y cuál es su recomendación? Bueno, en cuanto al tema del ejercicio, la hidratación, las proteínas suelen secuestrar agua, entonces vamos a preferir el consumo de proteínas post-entrenamiento, quizás no antes, o tendría que ser como un par de horas antes, pero dependería mucho, ya que no es que durante la actividad física el aporte de proteínas nos vaya a ayudar a estimular ahí la formación del músculo mucho más, no. Normalmente esto es en la estrategia post-entrenamiento. Y considero que primero hay que ver la comida, la vitamina olla o la proteína dietética, que vamos a conseguir huevos, lácteos, pescados, cárnicos, frutos secos, legumbres, para que luego de haber visto la cantidad de proteína que estamos comiendo en la dieta, veamos, ¿realmente necesito suplementación? Deportes de resistencia muchas veces, a menos que los entrenamientos sean pues de mayor de 3 o 4 horas, no es que necesiten gran cantidad de suplementación, y menos las mujeres, probablemente por ahí los varones. O sea, la comida es un perfecto vehículo de consumo de proteínas. No estoy en contra de las proteínas sintéticas, no estoy en contra, al contrario, muchos casos sí lo necesitan, pero hay que dosificarlo de acuerdo a la necesidad. Y siempre cubrir primero la alimentación balanceada, que tenga un buen timing en los horarios de alimentación antes, durante, después de la actividad física, las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Y una vez visto esto y darnos cuenta que, uy, sí, el muchacho no puede cubrir la proteína porque tiene alguna deficiencia, porque tiene necesidades muy altas, o porque todo el día está en la calle y no puede estar llevándose todos los tuppers, es ahí en donde yo le indicaría el consumo de una proteína sintética. No una proteína de alimentos, porque al final es de alimentos, pero es un proceso de hidrólisis en donde se extrae la proteína. No es como proteínas sintéticas, son proteínas de alimentos. Tenemos una pregunta directamente desde YouTube y nos dice que usted hablaba de utilizar vestimenta de algodón y qué pasa en relación a las vestimentas de poliéster. Lo que pasa es que mientras sea una vestimenta que me ayude a disipar el calor, va a ser mejor que aquellas que quizás atrapan más el calor, como son estos que tienen más fibras sintéticas. Entonces, va a depender mucho. Si estamos hablando de una persona que tiene una sudoración profusa, pues de preferencia de algodón. Porque también la cantidad de... Las personas cuando, en especial deportes de resistencia, suelen poder, se escaldan, por así decirlo. La piel se lastima. Entonces el algodón protege mejor en el caso de personas de sudoración muy profusa o entrenamientos de muy larga duración, pero depende también de ir probando, o sea, no, esto es una recomendación. Si a ti el poliéster, pues tú lo entrenas sin ningún problema, no, adelante, pero de preferencia, pues utilicemos aquello que sea menos lesivo. Si un atleta tiene que bajar muchos kilos de peso y el último día del pesaje le quedan 300 gramos y se le está haciendo difícil bajarlo, ¿cree usted conveniente darle a tomar agua para poder bajar esos 300 gramos que faltan? Es que depende mucho. Bueno, esto ya no son deportes de resistencia, estamos hablando de deportes de categoría de peso, porque imposible, o sea, ¿qué pasa poder deshidratarle un deporte de resistencia? No lo matas, mejor no compitas.
Pero en el caso de la categoría de peso, el darle como más líquido implicaría, no, tendríamos que ver una práctica deportiva que le genere una mayor sudoración, porque al final darle más líquido en agua no necesariamente le va a hacer, tendrías que tomar mucho para poder estimular la orina sin electrolitos. Entonces, como que darle más agua, faltándole tan poquito tiempo, quizás no sea la estrategia. Igual que no tendría que llegar hasta ese punto, la verdad. Pero quizás hacer una actividad de trote sea más eficiente que darle más agua, porque no sabemos cómo vaya a responder tu cuerpo. O sea, si le damos más agua, puede generar mayor retención, como puede ser que también lo orine. Entonces va a depender de cada caso particular. No le recomendaría pues un consumo de líquidos faltándole también tan poquitas horas para la actividad, porque todo suma. Todo suma y es una ruleta rusa al final. Sí, toma agua y si no orina, nos quedamos con ese líquido adicional encima que no baja, le sumamos líquido del agua. Así que de preferencia tendría que ser algún tipo de práctica, porque el cuerpo va a sudar porque tiene que tratar de regular su temperatura. A menos que pues ya estés en un nivel de deshidratación de que, uy, sí, ya te vas a morir, entonces ya hay que considerar muchos factores. ¿Qué papel juega el ayuno intermitente en cuanto a la nutrición deportiva? Bueno, este es un tema que va muy aparte de la presentación de hoy, pero el ayuno intermitente, que es una estrategia nutricional que disminuyes el número de horas que estás ingiriendo alimentos en el día, pero que implica que durante ese número de horas que sí comes, cubras tus necesidades nutricionales, suele ser una estrategia más que todo para la pérdida de peso, punto. Si estamos hablando de rendimiento, no es que podamos decir, uy, sí, el ayuno intermitente está probado para mejorar el rendimiento. Claro que si pierdes peso y pesas menos en grasa, tu cuerpo es biomecánicamente más eficiente y por ahí que respondes mejor. Pero es como cualquier tipo de dieta que te hace perder peso en grasa. O sea, no es que sea porque es el ayuno intermitente, es la nueva estrategia, no. Puede ser otra estrategia para la pérdida de peso, punto. Pero si estamos hablando de formación de masa muscular, recordemos que el timing nutricional, que es la aplicación de la cantidad de energía y proteínas a lo largo del día, o la crononutrición, implica que cada 5 horas hay un recambio de las proteínas, de 3 a 5 horas. O sea, hay personas que necesitan estar comiendo proteínas desde que se levantan si quieren estimular la formación del músculo, y hay otras que, pues, reduciendo el número de horas en un ayuno intermitente no le haría ningún problema. Así que dependería de la persona. No, el ayuno intermitente no es para todos. También tenemos gente que hace lo que se llama hipoglicemias transitorias. Si tú le dejas sin comida mucho tiempo, no tienes suficiente reserva del glucógeno o habilidad para sacar la reserva del glucógeno hepático para cubrir necesidades. Entonces, no es para todos. Tendríamos que, y si vas a hacer tu ayuno intermitente, tu ventana de comidas tiene que ser a la hora de entrenar. No puedes irte a entrenar sin comer y luego esperar a que haya una mejor recuperación. Tu ventana de comidas, o sea, si vas a comer de 12 a 8 de la noche o de 12 a 6, tu entrenamiento tiene que ser también en ese rango de horas para garantizar cubrir los nutrientes necesarios para el antes, durante y después del entrenamiento, que mejora las capacidades o la adaptación y la recuperación. Pero no es para todos, hay que analizar varios factores y funciona al final en el deporte como cualquier otra estrategia para perder peso en grasa. Tenemos 2 últimas preguntas. Una de ellas es, ¿de qué manera debemos hidratar a ultramaratonistas durante su competencia? Aquí es una cuestión muy complicada porque ultramaratón implica actividades de más de 6, 8 horas de actividad. Entonces ya este tipo de recomendaciones que están en deportes de 3, 4 horas nos queda corto, porque sí hay que cargar encima una mayor cantidad de líquidos, electrolitos, geles. O sea, ya el agua sola por su propia cuenta no es suficiente. Acá tiene que ser un consumo continuo entre agua con carbohidratos, agua con electrolitos, para poder mantener este entrenamiento y el vaciamiento gástrico. O sea, el estómago no se llene. Si solo lo llenamos de líquido, estimulamos más las ganas de ir al baño o podríamos generar algún proceso gastrointestinal. Entonces, ya en ese sentido, vamos a 0.4 litros por hora de peso
tratamos, porque en verdad es 0.4 litros por kilo de peso por hora, mejor dicho, perdón, pero en verdad esa tolerancia y entrenamiento, porque tenemos que tratar de sostener un rendimiento una gran cantidad de horas sin ir al baño y sin generar problemas. Entonces, agua sola no se permite, sino es agua con carbohidratos y electrolitos para sostener el entrenamiento. Y la última sería cómo saber qué cantidad de agua tomar y por hora y por día, pero ya aparte lo has referido, pero igual para que puntúes. Para recordarlo, estamos hablando que en el deporte tenemos que estar hablando de 2.7 litros para una mujer y casi 3 litros de líquidos para un varón. Eso es más o menos los promedios del día. Y tratar de ir cubriendo eso. Y los adicionales, que hablábamos de 5 a 7 mililitros, 4 horas antes de entrenar, durante, ir manejando de 0.4 a 0.8 litros por kilo de peso por hora, y luego el post-entrenamiento, 150% del peso perdido. Por cada litro, 1,5 litros. Y estos son los adicionales. Al final, va a depender de cada persona. Ojo, porque estos son recomendaciones para el común denominador. Una cosa es la bibliografía y otra cosa es la realidad. Porque si este consumo de líquidos al final hace que tu orina esté transparente y orines más, y al contrario, esto hace que vayas al baño cada rato, la orina es blanca, estás perdiendo electrolitos. Así que hay que manejarlo con calma. Si tú actualmente estás consumiendo menos de 2 litros, preocúpate, empieza a consumir más líquido. Eso sí es necesario. Pero una vez pasado los 2 litros, 2 litros 200, ya depende de cada persona. Así que evalúa el color de la orina, evalúa la percepción de sed, porque también el hambre, la sed se disfraza de hambre, y si comienzas a tener episodios de querer comer, muchas veces puede ser por falta de líquidos, así que ve identificándolo. Muchísimas gracias, Katy, por toda la presentación, por todo lo que nos expuso en el día de hoy. Ahora pasamos con el doctor Pinedo para la presentación del próximo conferencista. Muchas gracias, y pues les dejo con un excelente nutricionista también aquí de Perú. Él ya lo presentará. Y ahí Joseph Dávalos, también profesor mío en algún momento. Así que encantado de poder compartir con todos ustedes. Cualquier consulta al correo electrónico, encantada de enviarles la presentación también. Gracias, Katy. Excelente conferencia. Realmente te felicito. Explícita, muy bien. Muy bien. Te felicitamos y te agradecemos todos los conocimientos que compartes con nosotros. Esperamos que en otra ocasión también tenerte en actividades que hacemos nosotros. Que pases buenas tardes y muchísimas gracias.